Muy buenas, bienvenidos de nuevo a este su programa en Aquí Radio y Ahora Televisión, este programa de entrevistas. Nos encontramos una vez más en el campus universitario del Centro Universitario CEDEU, aquí en Madrid, en la calle José Picón. Hoy tenemos con nosotros a un invitado especial, una persona que a lo largo de su carrera profesional ha recibido formación tanto militar como civil y que ha estado durante más de 20 años en el Centro Nacional de Inteligencia. Voy a presentar ya sin más a nuestro invitado de hoy, Jorge Gómez. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de estar con vosotros y espero poder aportar algo interesante. Seguro que sí. Ahora que vamos a describir un poquito tu trayectoria, estoy seguro que todas las personas tanto el público aquí presente como las personas que nos están viendo en televisión, además ahora mismo estamos en directo, también aprovecho para dar la bienvenida a todos los telespectadores del Muro de la Verdad. Que la última entrevista que hemos hecho hemos tenido muchísima repercusión. Muchísimas gracias y esperamos que todos se den de alta en nuestro canal. Eres CEO de HSI Consulting, una empresa de inteligencia experta en inteligencia competitiva, pero de ti lo que más destaca es tu profesión, la real. Eres alférez de navío del Cuerpo General de la Armada. Ha sido miembro del Servicio de Inteligencia, del CSI y luego del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI, desde el año 92, creo que fue hasta el 2018, ¿vale? Y contigo vamos a hablar hoy de la actualidad a nivel mundial, de la geopolítica, de todo esto que está pasando, sobre todo la guerra de Ucrania, de la irrupción de China en el espacio internacional, de Marruecos también, si te parece, vamos a hablar algo, sobre todo después de las inquietantes noticias que hoy se han publicado, de las que luego hablaremos. Y luego, si te parece, también haremos un poquito sobre lo que es la inteligencia y la Agenda 2030, esta tan manida conversación que ahora la gente se asusta un poquito de hablar de ella. Jorge, ese niño gallego como tú, que de joven mirabas el mar, de tu padre era marinero, y que tenías esa ilusión de pertenecer a la Armada, pasado el tiempo, ¿alguna vez pensabas que tu especialidad verdadera iba a ser la de submarinos? Pues no, yo creo que no lo pensaba nadie. Yo soy hijo de marinero, nieto de marinero y bisnieto de marinero. Mi familia había una tradición relacionada con la pesca en Galicia y mi padre lo que aspiraba era que yo fuera marinero o a que fuera marino mercante, algo que él había sido también, ¿no? Pero yo decidí desde pequeñito tenía una idea propia de lo que quería ser y decidí que me gustaría la Armada Española y submarinos, ¿no? Con lo que ello conllevaba. En mi casa eso no lo entendieron muy bien. Mi padre, recuerdo que me estará escuchando, falleció hace 2 años, recuerdo una comida con él con una frase muy graciosa que me dice, a ver, ¿qué necesidad tienes tú de ir por debajo del agua con lo bien que se está encima? Digo, papá, esto es lo que yo quiero hacer. Y la verdad es que para mí fue un paso del arma submarina, fue una experiencia maravillosa. Allí se forjan sí, voluntades de hierro porque hay que sufrir mucho y es un arma compleja, ¿no? Pero para mí me ayudó a formarme como persona y como militar. Todas las personas que pertenecen o pertenecemos a cuerpos armados, siempre se dice que no se borra nunca, independientemente de la trayectoria profesional que después tenga cada uno, que nunca se borra esos primeros momentos de la academia. Tú además estabas en un momento políticamente diferente al de ahora, no tiene absolutamente nada que ver el ejército Complicado. ni de la Armada como ahora. ¿Qué recuerdos guardas de la academia, de esa época en la que chocas con lo que verdaderamente tienes la ilusión de tu vida? Bueno, yo creo que como en todas las profesiones, te encuentras con que tú eliges la profesión porque tienes una idea más o menos prefijada de lo que es ser militar y cuando llegas a la academia escuchas muchos gritos, corres mucho, tienes que estudiar mucho y al final te das de bruces con una realidad como la de cualquier profesión. Desde el que quiere ser abogado, pues se licencia en Derecho y cuando llega a ejercer la profesión, pues se da cuenta que es bastante más duro que lo que se había planteado. Pero la academia te forja, yo creo que allí adquirí los valores que ya no abandonaré nunca,
hasta que me muera, como son la lealtad, el compañerismo. Hay una frase muy bonita que a mí me gusta repetir, que es: unas navidades se viralizó con un soldado que llevaba a cuestas a otro herido y el lema es: salimos juntos, volvemos juntos. Eso es, yo creo que muy representativo de lo que es aquello, de lo que es la academia, ¿no? Te forjan en tus valores y de allí sales a ya desarrollar tu labor profesional, pues unos en barcos, otros en submarinos. De allí nos fuimos todos, cada uno por su lado, a las distintas unidades de todo el país, ¿no? Pero yo resaltaría el espíritu de sacrificio. Allí aprendes a que hay que sacrificarse, y la lealtad y el compañerismo. Ingresas en el Cuerpo General de la Armada, te haces oficial y después aparece el Yo tema. ingresé en las escuelas oficiales y fui oficial después, es decir. Entonces, quiero resaltarlo porque hay gente que se arrepiente de proceder desde abajo. Yo no me arrepiento de eso. Al contrario, me alegro. Yo vengo de lo más abajo que hay en mi profesión y te puedo decir que estoy súper orgulloso, no de haber llegado donde he llegado, sino de haber pasado por donde he pasado. Claro. Pero dicho lo cual, vamos a ver. Una pregunta referente a este tema. Aparece el tema de la inteligencia. ¿Cómo surge? Quiero decir, ¿era algo que tú lo tenías también en la cabeza? ¿Te lo habías propuesto? ¿O surge, como mucha gente, que hay un día alguien que te lo propone y cuando te das cuenta estás metido en esa vorágine? Bueno, en mi caso es curioso porque, bueno, yo creo que sí, a veces hay distintas formas de llegar al servicio de inteligencia, ¿no? Pero yo creo que hay veces que más o menos estás dirigido y tú no te das cuenta, ¿no? En mi caso yo lo descubrí 36 años después, porque 36 años después hicimos una comida. Yo fui dotación de quilla del submarino Galerna. No sé si sabéis lo que es la dotación de quilla. Cuando se construye un barco, la primera pieza que se pone es la quilla y se nombra una dotación que va a estar en la construcción del barco. Yo estuve en la construcción del submarino Galerna y después estuve en el submarino Galerna. Y allí había un cabo y 36 años después hicimos una comida para recordar aquella fecha. Y con 2 copas, el cabo me dijo: yo formo parte de que tú hayas estado en el servicio de inteligencia, porque me preguntaron a mí. Digo, ¿qué me estás contando? No me lo hubiera imaginado, ¿no? Entonces, bueno, sí es un camino un poco dirigido, pero yo no lo hubiera pensado nunca. Está relacionado también, en mi caso, con estudiar ruso en el ejército. Y, bueno, al final todo se va uniendo un poco para que un día te planteen los hombres de negro que si quieres ir con ellos, ¿no? Y, bueno, ya empieza el proceso de selección, después el de formación y Ya hasta el 2018, ¿no? hasta el 2018. En ese mundo yo tengo que decir que, como dices tú, uno no sabe nunca, y a vosotros que sois jóvenes, que estáis viéndonos, uno no sabe nunca dónde va a parar. Entonces uno elige una profesión y yo elegí ser marino, pero de repente un día ya estaba en el servicio de inteligencia y estábamos trabajando en Albacete. Y yo mismo me preguntaba, ¿qué hace un marino en Albacete? Si yo no, yo estudié para navegar y tal. Bueno, la vida te lleva por otros derroteros que al final acabas, pues, desarrollando otra profesión. Pero de mi paso por el CSIC, CNI, pues lo mismo que submarinos, ¿no? Me ayudó a formarme como persona, como profesional. Participé en cosas muy importantes que no se pueden contar, que es una de las grandezas del servicio, que hace muchas cosas que no puedes contar. Pero que eso ya lo acepta uno cuando entra ahí. Voy a intentar a ver si te puedo sacar algo de lo que has hecho. Vamos a ver, a lo largo de la entrevista, sin comprometerte porque estás en situación todavía de reserva, que eso es importante matizarlo. Vamos a ver, Jorge, en cuanto a reconocimientos públicos, medallas, condecoraciones, voy a decir solamente las más relevantes: Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, Cruz del Mérito Terrestre, Cruz del Mérito Aeronáutico, Cruz al Mérito Policial y luego, por ejemplo, de la Cruz Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Además de la cruz tienes la encomienda y ya por si fuera poco la placa de la Real Militar Orden. Luego sobre titulaciones académicas voy a poner solo las más importantes porque si las digo todas se nos acaba la entrevista y no al lugar. Título, además de ruso, que sabes hablar ruso, título universitario de detective privado, máster en dirección de seguridad, diplomado en relaciones internacionales, perito judicial en seguridad privada, perito judicial en seguridad también de contraincendios y además en el ámbito docente ha sido también profesor en La Salle de Madrid, en un curso superior de Universidad de Seguridad Privada y también has estado dando clase en el CADE, ¿vale? Casi nada. Además has también colaborado en distintos artículos y en programas de radio y ahora creo que presentas también un programa, el Espacio Libre de Debate, en el canal de Spain on the Web. Casi nada. Bueno, pero vamos, si te parece, a eso que tú decías que no podíamos hablar. Voy a ver si podemos sonsacarte algún tipo de información que nos aclare cosas que ahora mismo están en boca de todo el mundo, el ciudadano medio, y que por falta de información no tenemos. Y una de ellas, vamos a empezar por la más mollar, la de, por desgracia, la guerra de Ucrania, ¿vale? Con la cual tú me consta que estás muy sensibilizado por razones que hay gente que no lo sabe, pero los que lo sabemos lo entendemos. Mira, el otro día vi un programa de televisión, que había una tertulia que estaban hablando sobre el tema de Ucrania. Había un contertulio que con unas imágenes que salían dijo, es que desconozco ese dato. Y eso me hizo pensar que como ya sabía que te venía a entrevistar, hacerte la siguiente propuesta. Me di cuenta que hay mucha gente que no sabe qué es lo que está pasando en Ucrania, ni por qué está pasando lo que está pasando en la guerra de Ucrania, que en una parte del mundo se llama guerra y en otra parte se llama conflicto, lo cual da a entender de que algo raro está pasando. Entonces, la propuesta que me dio por pensar, a ver qué te parece, es la siguiente. Imagínate que una persona la cogen y la llevan al Amazonas a hacer un programa de estos tipo Supervivientes o Gran Hermano, en el cual va a estar 1 año y 4 meses sin poder tener conocimiento en absoluto de todo lo que pase en el resto del mundo, un programa pero con gente normal, o sea, con gente normal y de Gran Hermano. Y viene, le cogen el helicóptero, vienen aquí, lo ponen aquí delante con el público que nos está viendo hoy y dice, hay guerra en Ucrania. Y tú le tienes que explicar, es que lleva 1 año y 4 meses, sin tener ningún tipo de información, cómo se ha podido iniciar ese conflicto en el centro de Europa prácticamente en pleno siglo XXI. Bueno, yo quisiera primero para entender los conflictos casi siempre hay que retrotraerse a la historia, porque es la que va a justificar por qué ocurren las cosas. El sentimiento o la rivalidad con Ucrania de Rusia es una cuestión histórica, no es una cuestión de ahora. Entre otras cosas porque en Ucrania nace la Rus de Kiev, que es la que forma el primer conglomerado de eslavos del mundo, de países eslavos del mundo. Y la rivalidad rusa ha sido permanente por adjudicarse esto. Hechos históricos de ataques a Ucrania, pues el zar Alejandro II prohibió escribir en ucraniano, los bolcheviques anularon la Rada, que es el parlamento ucraniano, Stalin asoló Ucrania, la convirtió en el granero de Rusia y de ahí robaban, se llevaban el grano a Rusia y resultado de ese proceso de colectivización agrícola y del robo del grano, pues el resultado de entre 2,5 y 3 millones de muertos de hambre. Pero además, paralelamente, hacían dos cosas tan miserables o más que esto, que era la persecución de la intelectualidad ucraniana, lo que ellos llaman inteligencia, obviando que, por ejemplo, Bulgakov, este gran escritor, era ucraniano, muchas de las personalidades eran ucranianos. Ahí mantenían una rivalidad, pero aprovechándose de ellos. Y la creación de una oficina alrededor de toda Ucrania. Y estos datos es importante que los sepamos porque estos arraigan en el corazón de los ucranianos. Una red de oficinas en toda Ucrania en la que los ucranianos podían comprar grano empeñando el oro y empeñando sus pertenencias. Es decir, además de matarlos de hambre, les robaba.
Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, Ucrania es asolada, atacada por los nazis, prácticamente aniquilan a toda la población judía ucraniana y, por supuesto, como ocurrió en toda Europa, hubo gente que colaboró con los nazis y gente que estaba en contra de ellos. ¿Pero por qué hay gente que colabora con los nazis? Porque estás en una guerra, ocupan tu país y te estás jugando vivir o morir. Pero en la campaña de propaganda, que todos habéis percibido de uno y otro bando, Rusia utiliza la palabra desnazificar Ucrania. La utiliza Rusia, que de 1939 a 1941 firmó un acuerdo, el acuerdo Ribbentrop-Molotov, de no agresión con la Alemania nazi y de división de Polonia para las dos partes. O sea, los que colaboraban con los nazis acusan ahora o utilizan siempre el tilde de los ucranianos nazis, ¿no? Pero bueno, esto forma parte de la propaganda. Se produce el memorándum de Budapest. Esto es importante. Ucrania era la tercera potencia nuclear del mundo. Se produce el memorándum de Budapest en el que Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido y Ucrania, los voy a repetir para que no se os olvide, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Ucrania, ¿quiénes son los que están en el conflicto ahora? Pues estos cuatro firman el memorándum de Budapest por el que Ucrania cede todo su potencial nuclear a Rusia y a cambio obtiene el compromiso de Rusia, no de los otros, de Rusia, de que no será agredida y no serán violadas sus fronteras y se respetarán sus decisiones políticas. Pues en el 2013, cuando el pueblo decidió que querían adherirse a la Unión Europea, el gobierno de Yanukovych, bueno, con nocturnidad y alevosía, porque lo hace el día antes de que caduque un compromiso que tenían, el acuerdo de colaboración y libre comercio con la Unión Europea, pues no lo firma y se producen las revueltas que todos habréis leído, que es el Euromaidán, que son unas revueltas que se producen en Ucrania protestando por aquello que había incumplido el gobierno y que decía que iba a ejecutar. Se producen estas revueltas y, bueno, en febrero el 20 de febrero de 2014, el gobierno de Yanukovych, el Ministerio de Interior, ordena disparar contra la multitud y mueren entre 60 y 100 personas. Al día siguiente, Yanukovych huye de Ucrania. ¿A dónde? No se fue a Florida, se fue a Rusia. ¿A dónde iba ahí? Y se produce la caída del gobierno y fijaros qué curioso. Respuesta inmediata de Rusia, invade Crimea, pero la invade con una especie de ejecución de zona gris, de ejecución híbrida, ¿no? Mando soldados sin bandera y respondo que estos no son míos. Después ya cuando están dentro y han conquistado Crimea, entonces sí son mis soldados y realizo un referéndum. Pero ya cuando lo tengo conquistado, ¿no? Y ese referéndum, pues en ese referéndum obtienen un 97% de los votos a favor. Esto es increíble. Ya no es cuestión de si uno tiene la razón o no. ¿Vosotros recordáis o podéis decirme qué referéndum se ha celebrado en el mundo en el que obtengas el 97% de votos a favor? Corea del Norte. Esto, claro, en Corea del Norte, en Venezuela, bueno, en Venezuela no son capaces, o lo que hace Rusia, ¿no? Bueno, pues todo esto va derivando y esto es marzo. En abril se inicia la guerra del Donbass. ¿Quién arma a los rebeldes prorrusos? Por Rusia. ¿Os imagináis que aquí, pues esto, si digo esto me fusilo, pero os imagináis que aquí, cuando tuvimos el problema del 1 de octubre y todo esto en Cataluña, vinieran los franceses y armaran a los catalanes? Pues eso es una injerencia clara en la política interna de un país. Bueno, pues
no pasó nada. Y en el 2022 deciden y atacan a Ucrania, a pesar de que todos los expertos internacionales decían que eso no iba a ocurrir y tal. Parece que no se han leído la invasión rusa. En el 2008 habían invadido Georgia. O sea, Rusia siempre pone la bota primero y después negocia. Vale, explicado todo esto, yo os voy a decir algo que no dice nadie. ¿Por qué Ucrania? Pues porque es un objetivo de oportunidad. Es decir, si nosotros vemos el mapa, ¿qué últimos territorios hacen frontera con Rusia? El más importante, Ucrania. Rusia, desde la caída del muro de Berlín y la desmembración de la Unión Soviética, cayó internacionalmente en la irrelevancia. No era nadie. ¿Qué ha hecho Putin? Pues reconstruir una nueva Rusia. Y cuando ha sentido que tenía la fuerza suficiente, yo creo que Crimea era una prueba de cómo iba a reaccionar Occidente. ¿Qué hizo Occidente? Pues sí, muchas declaraciones, nada. Pues ya estamos en Crimea y Crimea es nuestra. Fue una prueba en el 2022 que ataca el país que hace frontera, que para ellos es muy importante, y al final es un objetivo de oportunidad en el que Putin lo que hace es pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, se acabó. Ha nacido el nuevo zar de todas las Rusias y yo voy a ser el que va a llevar a Rusia a la posición en la que estaba antes. Básicamente por esto se inicia una guerra. ¿Qué culpa tiene? Yo lo defiendo en donde me entrevisten. Los ucranianos lo que querían era tener un futuro como nosotros. O sea, ni Polonia, ni los países bálticos, ni ninguno de los países que se ha adherido a la OTAN lo ha hecho por la fuerza. ¿Por qué huyen de Rusia? Es decir, al final hay una diferencia que yo creo que está clara. La gente no huye a Cuba, huye de Cuba. La gente no huye a Venezuela, huye de Venezuela. Y la gente no huye a Rusia, huye de Rusia. Entonces, ¿por qué todos los que eran sus socios deciden que no quieren ser ya sus socios? Pues porque en este lado habrán visto que la vida de sus hijos, de sus nietos, va a ser mejor. Y lo decidieron libremente. ¿Qué hace Rusia? Pues atacar un país. Bueno, sí, Naciones Unidas lo ha censurado, pero siguen masacrándose. No quede esto con que yo soy partidario de la guerra. Yo creo que la guerra debería de terminar cuando terminemos esta entrevista, porque ahí se muere gente, se mueren personas todos los días. Y en las redes sociales nos hemos acostumbrado a algo que a mí me parece que no debería de ocurrir, que es se retransmiten vídeos de cómo se matan soldados, de cómo se hacen ataques todos los días, deshumanizando la muerte. Que lo que están muriendo ahí, sean rusos o ucranianos, son personas, son seres humanos. Y lo estamos tomando ya como si fuera un videojuego. Ah, mira qué bonito, un dron tira una granada y mata a 5 rusos. Pues no tiene nada de bonito, aunque sean rusos o aunque sean ucranianos. Estamos deshumanizando la información. Y esto no puede ser, ¿no? Pero yo transmitiría algo que creo que... Porque todo esto que yo he dicho no lo digo yo, lo dice la historia. Porque si lo digo yo, me convierto inmediatamente en un nazi pro-ucraniano. Porque en la política de hoy o estás en un lado o estás en otro. No hay, lo veis en la política española, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que defiendo? Algo que no se puede cambiar. Y es que hay un agresor y un agredido. Y eso no se puede cambiar. Lo hemos vivido y lo estamos viviendo en nuestro país. Es decir, no pueden darnos lecciones los que antes mataban a las personas. Pues está ocurriendo. Los que antes mataban ahora nos dan lecciones de democracia. Oiga, no, a mí no me dé usted lecciones. Porque ustedes han matado a 1000 personas. Y yo entiendo que la sociedad tenga que asumir esos costes. Pero no asumir que usted me dé lecciones a mí. No podemos justificar que la geopolítica es la geopolítica de la maldad, de la crueldad, de la muerte. Es verdad que al final esto es la política del
débil y del fuerte. Pero si nosotros asumimos esto, entender vosotros que sois jóvenes que la política del débil y el fuerte es la política del mundo animal. Y nosotros somos personas. Si no somos capaces de pelear contra esto y somos capaces de justificar que un país invada a otro, porque yo no lo llamo ni guerra ni conflicto, es una invasión, que un país invada a otro y mate a cientos de miles de personas, pues estamos en una sociedad o en una humanidad compleja, ¿no? Pero Jorge, vamos a ver. Estoy de acuerdo contigo, evidentemente, pero vamos a ver. Vamos a ver de Putin. ¿Vale? Putin ahora de repente es malo, malísimo. Que lo es. Es que si no lo dices, igual este vídeo en YouTube nos lo quita. O sea, hay que decirlo, porque es así. Y nadie más allá de mi voluntad, ni ninguno de nuestros seguidores o de mis seguidores están a favor de Putin. Pero vamos a ver, ¿Putin es malo de repente? Quiero decir, No. Putin llegó al poder en el año 2000, ¿vale? La primera vez que llega al poder, en el año 2000. Lleva 23 años. Hasta hace 4 días, de 1 año y 4 meses que empezó la guerra, todos los líderes mundiales, en todos los foros internacionales, era invitado y todo el mundo se quería sacar la foto con él. Desde Estados Unidos, España, China, absolutamente todo el mundo quería sacarse la foto con él. Bien es cierto que en el 2018, cuando la anexión de Crimea, entonces el único gesto, por decirlo de alguna manera, que fue que el G8 lo expulsa. Hasta ahí estamos claros. Bien. Pero es que, aún así con todo, hasta que se inicia la guerra, Putin era una figura relevante a nivel mundial. Los servicios de inteligencia de todos los países del mundo, nadie se enteró de lo que iba a pasar o de lo que estaba, porque como tú bien has dicho ahora hace un momento, además muy bien explicado por cierto, él ya avisó, ya dijo, cuidadito, nadie de toda la cantidad de miles y miles y miles de millones de dólares que se gastan en el mundo y la cantidad ingente de ejércitos y servicios de inteligencia, nadie fue capaz de valorar y de prevenir lo que iba a pasar. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que volvemos a la historia y yo, como buen gallego, te iba a contestar con otra pregunta. Nadie vio en el mundo que Hitler era malo y se le dejó operar hasta que generó una guerra mundial. Pero todos veíamos o todos veían qué tipo de líder era Hitler, ¿no? Y muchos otros históricamente. En este caso, por supuesto, lo que pasa es que yo creo que al final las personas confunden la actividad, por ejemplo, de un servicio de inteligencia con la influencia que eso pueda tener en la decisión política. Es decir, hay un vídeo que lo habréis visto todos en el que el director del SVR, el SVR significa Sluzhba Внешней Разведки, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, un órgano poderoso, y todos hemos visto ese vídeo en el que Putin pregunta al director de ese servicio, le increpa y el hombre acaba balbuceando. Y digo balbuceando porque le faltó acabar llorando. ¿Por qué? Porque él no era partidario de la invasión. Y aconsejar a un líder como Putin, un hombre que solo cree en sus ideas, pues es difícil llevarle la contraria en un país en el que todos vemos por las noticias que es muy fácil caerse de una ventana o resbalar en la calle o intoxicarte. Son algunas cuestiones que suceden con facilidad. Pero por algo también que está relacionado un poco con la esencia de la ejecución del poder en Rusia. Es decir, corrupción, miedo y brutalidad a la hora de ejercer el poder son 3 cuestiones que van unidas a la historia de Rusia. Y os explico 2 anécdotas con las que veréis esta esencia. Durante la época de la Guerra Fría de la Unión Soviética existió una figura que se llamaba Pavlik Morozov. Pavlik era un niño de 11 años que estaba tan convencido y tan enamorado de que el sistema soviético era el mejor del mundo que denunció a su padre. Y las autoridades lo detuvieron a su padre y parte de la familia mató a Pavlik Morozov. Inmediatamente, no, lo que ocurrió
no fue que esto fuera un escándalo ni nada, sino que lo convirtieron en un héroe. Libros, películas, sellos, de todo. En la escuela, mi mujer, que es ucraniana, puede decir, se alababa la figura de Pavlik Morozov, ¿no? Y otra cuestión importante... Eso actualmente se hace en Corea del Norte. Claro. Y otra cuestión importante, en una visita de periodistas extranjeros a Moscú, le preguntaron, yo creo que era, no recuerdo si era Khrushchev o Brezhnev, un periodista le preguntó que cuántos miembros tenía el KGB. Y él les contestó, es que ni lo sé, pero que no se preocupe usted por eso. El KGB no es poderoso por el número de miembros, es poderoso por el número de colaboradores. Consideramos que tenemos uno en cada familia. Esto era el poder de la Unión Soviética, el poder del miedo, ¿no? Entonces, claro, rebelarte contra ese poder y decir, no, yo te informo de lo que hay, y creo que la ejecución de la guerra es, en la ejecución está claramente visible que no manejaban información al menos muy real, o sea, ni valoraron la resistencia que iba a ofrecer el pueblo ucraniano, ni han valorado el apoyo extranjero a Ucrania, ni han valorado la capacidad de su propio ejército, y bueno, a la vista han hecho cosas que son ridículas, ¿no? Entonces han tenido, yo no sé si leéis mucho de la guerra, pero ¿quién es la persona que ejerce de portavoz de las operaciones militares? Un señor que se llama Prigozhin, el dueño de Wagner. Wagner es una compañía de mercenarios. Luego te voy a preguntar por ello. Luego te voy a preguntar por ello. Pero mira, ahora que sacas el tema de lo que es la influencia internacional, hay una cosa que me ha sorprendido mucho, no sé qué opinas tú, y es que esta misma semana Henry Kissinger, diplomático estadounidense, que estuvo con Nixon ya entonces y que ha sido secretario de Estado en varias ocasiones en distintas administraciones estadounidenses, el otro día le hicieron una entrevista en la revista alemana Bild y dijo que había que empezar a plantearse de qué era lo que estaba pasando en Ucrania y de que si esa guerra había que empezar a compartir, dijo textualmente, compartir la culpa. Y él insinuó, y luego a la pregunta de la periodista, le preguntó, ¿pero toda la culpa la tiene Putin? Y dijo, no, toda la culpa no la tiene Putin. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Completamente. Completamente. Yo lo he explicado. Yo creo que estamos en una situación en la que tenemos que valorar algunas cuestiones importantes, pero con sencillez, ¿no? Porque creo que así se entiende mejor. Actualmente estamos en una escalada de tensión fruto de la rivalidad entre China y Estados Unidos. ¿Realmente Rusia es un actor prioritario? No, es un actor secundario. Lo mismo que lo es Europa, y además estas dos potencias están interesadas en que debilitar no solo debilitar a sus contrincantes, y uno es Europa. De esto Europa parece que no nos damos cuenta. O sea, el Parlamento Europeo nos dedicamos a filosofar todo el rato, pero no resolvemos nada. ¿Y hay intereses de Estados Unidos? Por supuesto. Entonces, ¿Estados Unidos es bueno? No. ¿Rusia es bueno? No. ¿Y China es bueno? No. Vale. Establecida esta premisa, ¿qué nos queda a nosotros? Decidir. Porque ¿Europa pintamos algo en el mundo? No. Por tanto, si no pintamos algo en el mundo, nos queda elegir aquel que nos va a hacer menos daño. Y de estos tres, ¿quién nos va a hacer menos daño? Pues yo en una entrevista decía, entre Borscht, rollitos de primavera y hamburguesa, ¿qué podemos elegir? ¿Qué se corresponde más con nuestro modelo de vida? El americano. Pero esto yo no lo digo con alegría, lo digo con tristeza, porque yo lo que abogo es por más Europa, porque formemos parte de la geopolítica y podamos decidir cuál es nuestra posición. El problema es que no podemos decidir, nuestra posición está condicionada, porque después de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial,
hemos subcontratado nuestra seguridad a los americanos y a la OTAN. No hemos querido hacernos cargo de ella. No hemos querido invertir. Hemos querido que nos lo resuelvan. Ay, ¿qué pensábamos? ¿Que esto es gratis? Pues no. Entonces, al final, Estados Unidos sale beneficiado de la guerra de Ucrania. Debilita a Europa, sobre todo ha debilitado mucho con la guerra del gas a Alemania, que es el motor económico de la Unión Europea, debilita a Francia, por tanto debilita a la Unión Europea, que es un contrincante, debilita a Rusia, que es socio de China. Por tanto, yo estoy de acuerdo con Henry Kissinger, hay muchos culpables de esto, pero sobre todo Estados Unidos, Rusia y China, que son los tres que están peleando por ser pues la cabeza del mundo, ¿no? Eso que acabas de decir ahora, ten cuidado porque es lo mismo que dijo Trump. Sí, Que tiene razón, que lo que no se puede pensar es que te van a dar la protección gratis y que además yo no solamente lo pago, sino que además elijo el menú. Eso lo dijo él no hace mucho. Seguimos, Jorge, si te parece, pues no es santo de mi devoción. No, sí, no, pero que es cierto, es decir, sí, que no. Hizo es un debate que está... muchas de las cosas que hizo, bueno, a mí son lógicas, que es pasarnos la factura, decir, oiga, ¿ustedes quieren tener defensa? Ya, pero es que el 80% lo pago yo. Vayan pagando ustedes un poquito más. En España siempre estamos en esta dinámica de filosofar. Somos españoles. Otra pregunta sobre el tema de Rusia. Rusia va ganando, Ucrania va ganando. Según el medio que veas Todos van ganando. y de dónde viene, todos van ganando. Parece como las elecciones en España el día después, que todos han ganado. Pero vamos a ver, la guerra de Rusia empezó el 24 de febrero del año pasado. Llevamos ya 1 año y 4 meses. Al principio parecía que esto iba a durar 4 días. Bien, por una parte, cuando llega resulta que la OTAN y demás empiezan a apoyar a Ucrania, eso iba a ser también con Estados Unidos, iba a acabar. El caso es que llevamos 1 año y 4 meses. ¿Y en qué situación está la guerra ahora mismo? Yo creo que ahora mismo hemos pasado de un invierno en situación de empate, paradas las operaciones de unos y otros, y con batallas como la de Bakhmut, que se han planteado a la opinión pública como una batalla estratégica. Supuestamente ha caído Bakhmut, ¿ha pasado algo? Pues no, estamos en la batalla de las propagandas. Yo creo que se producirá una contraofensiva ucraniana, yo pienso, poderosa. ¿Qué me lleva a pensar eso? Pues que están haciendo acumulación de medios desde hace mucho tiempo. Es decir, pidieron blindados, se le han dado y en grandes cantidades. Los soldados ucranianos han salido a ser entrenados en países occidentales con tácticas de combate occidentales. Y sí, tenemos en varias partes de España, en el Reino Unido, en Alemania, son muchos. Y eso le ha generado cierta ventaja, ¿no? Y ahora lo único que falta es, si uno quiere hacer una contraofensiva sin aviación, es imposible. Tienen misiles de corto alcance, tienen todo lo necesario para hacer una ofensiva. Solo hace falta la aviación. La aviación es problemática. Vosotros veréis, leeréis en la prensa que cómo le vamos a dar avión y tal. Bueno, pues yo me arriesgo a vaticinar que los van a obtener. Lo que pasa es que nos lo dirán el día antes del principio de la ofensiva. De manera que al día siguiente, en vez de hablar que le hemos dado muchos aviones, hablaremos de la ofensiva, ¿no? Que es más fácil. Creo que se va a producir una ofensiva. Resultado, yo creo que estamos ante dos líderes que no pueden renunciar porque están muertos los dos. Es decir, Putin no va a renunciar a los territorios ocupados y si renuncia probablemente sufrirá alguna revuelta interna y la parte más dura rusa va a aparecer y Zelensky no puede admitir, reconocer que esos territorios van a ser rusos. Con lo cual, la decisión yo no la veo ahora mismo
muy factible. Yo creo que el que tiene la solución de esto, los que tienen la solución de esto, y enlazamos con la pregunta que me hacías antes, son China y Estados Unidos. Ahora te voy a preguntar por eso. Vamos también a, mira, otro asunto que ha surgido con esta guerra es la proliferación de los contratistas militares privados. El otro día estuve viendo a Robert Young, que es un ex coronel experto, es canadiense, pero es muy experto en este ámbito, y decía que, afirmó con rotundidad, que existe un frenesí en el mercado de contratistas privados en Ucrania. Claro, uno escucha esto y se le ponen los pelos de punta. ¿Es esto cierto? Sí, y además a mí también se me ponen los pelos de punta. Es decir, la participación de los contratistas privados en las guerras se produce prácticamente a partir de Vietnam. Cuando hablamos de contratistas privados es un nombre eufemístico. Estamos hablando de mercenarios, no de contratistas privados, mercenarios. Y estos mercenarios, evidentemente, ¿para qué los vas a utilizar? ¿Para qué contrata? Porque no solo, en el caso de Prigozhin es Wagner, rusa. Fijaros qué curioso. Las empresas militares privadas están prohibidas en Rusia. Pero Wagner entrena en los campos de entrenamiento del ejército ruso y apoya a las operaciones del ejército ruso, pero están prohibidos, no existe. Es más, no es que estén prohibidos, es que en Rusia no existe Wagner como empresa militar privada. En el caso americano hay una que seguro conoceréis o la habéis escuchado alguna vez, que era Blackwater, y Blackwater se cambió de nombre por diferentes problemas legales, que ahora se llama Academy, y la dirige un señor que se apellida Prince. Curiosidad de las dos agencias privadas. En Wagner, el segundo de Wagner es un ex miembro de los Spetsnaz del GRU, el servicio militar ruso, y en Academy el presidente es un ex Navy SEAL. Curiosamente, todas estas agencias tienen una ligazón con los gobiernos que parece que no debiera existir, porque además los contratos los obtienen de los gobiernos. O sea, ¿quién es el principal contratista de Academy? El Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Quién es el principal contratista de Wagner? Que no existe. El Ministerio de Defensa ruso. ¿Y para qué puedo querer yo un grupo de mercenarios en una guerra? Pues para hacer todo aquello sucio que no puedo hacer con los funcionarios. Pero además genera un problema mucho mayor, que es a qué control legal están sujetos. Te iba a preguntar por eso, porque mira, hablando de los chechenos de Kedyrov, de que también me gustaría hablar un poquito sobre ellos, el papel relevante que están teniendo en esto. ¿Qué tipo de legislación existe? Te digo porque hay un coronel que participó en la guerra de Irak, el Yoru, me parece que se llama, que le leí hace poco para preparar esto de aquí de hoy, y él decía que, claro, las leyes internacionales que regulan las guerras, él dijo que la había estado en Irak y que él se debía a la legislación, tanto las leyes como los reglamentos de Estados Unidos. Claro, es que es así, no están sujetos a la legislación que se le aplica a los ejércitos. Claro, por eso, Entonces, pero aquí surge una dicotomía, Jorge, preocupante. Porque yo el otro día vi el de Wagner, que salió diciendo que me hace mucha gracia, porque el Kremlin y Putin dicen que no tienen absolutamente nada que ver con él, pero él salió diciendo que si no le daban armas y no le daban más dinero, no le daban munición, que cogía los suyos y se los llevaba para casa. ayer, yo creo, antes de ayer, Eso lo he visto yo, vamos, hace, creo que fue una semana. lanzó un escrito a la Fiscalía para que inculpen al Ministerio de Defensa de delitos graves. O sea, él está tomando la voz de portavoz de la ofensiva rusa en Ucrania. Y una pregunta, Peligrosísimo. con respecto a esto. ¿Es cierto que reclutan o sea, personas que están presas por delitos graves de violación, robos, homicidios, incluso de parte de terroristas, presuntamente terroristas, bueno, presuntamente porque están en la cárcel? Pero bueno, a lo que voy, que el gobierno ruso
los considera como terroristas y les dice, vale, te sales de la cárcel, pero con la condición que te vas con esta gente y te tienes que ir al frente. ¿Eso es cierto? Sí, sí, han reclutado personal en las prisiones y se han llevado, pues no precisamente a los, a los más, se han llevado a los más salvajes, digamos, con claridad. Pero esto también suscita una duda, en mi opinión, tremenda. Y es un país como Rusia, que tiene 1 millón de soldados, 1 millón de miembros de las Fuerzas Armadas, necesita hacer, mm, mm, necesita utilizar a esta gente y que vayan a las cárceles a buscar qué tipo de respeto van a tener esos presidiarios convertidos, esos violadores, esos asesinos en serie convertidos en soldados. ¿Qué pasa? ¿Que ahora de repente les pones el uniforme y van a respetar las normas? Pues claro, después, ¿qué pasa con todas estas compañías privadas? Tanto Academy en la parte americana, hay muchas en varios países, pues que al final siempre están ligadas a unas noticias escandalosas de la Comisión de Crímenes de Guerra. Cosa que, bueno, uno es lógico, ¿no? Me preguntabas antes Kadyrov, no estamos hablando de salvajes. Ahora que estás hablando de estas empresas, de estas compañías militares privadas, hay cinco fundamentales en el mundo. Si entras dentro, por ejemplo, ahora el System Analysis, estuve ayer entrando, resulta que reclutan con una serie de condicionantes, tienen que haber sido miembros de distintos ejércitos, ofrecen nada más y nada menos, lo digo en plan irónico, 2.000 euros al día y bonificaciones, lo cual ya, vamos, es eso de la bonificación, porque claro, oficialmente ningún país... Imagínate Sí, 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 la bonificación de dónde vendrá. prefiero no opinar. Pero claro, vamos a ver, ellos oficialmente, ningún gobierno de Occidente reconoce que ellos participan en el conflicto bélico. Como tú bien decías antes, esto comenzó con Vietnam, se hizo más hincapié en utilizar este tipo de producto, entre comillas, como bien sabes, en la guerra de Afganistán y la guerra de Irak, y después, cuando viene lo del 11 de septiembre del 2001, ahí es cuando Estados Unidos, incluso abiertamente, apuestan con la disculpa de que iban a proteger a las ONGs y temas humanitarios, pero en realidad todos sabemos lo que hacen. En el caso de Estados Unidos, Javier, Academy ha firmado Cinco las contratos tengo aquí, pero no las vamos a con nombrar. la CIA. Sí, sí, no, pero es que está. Pero yo lo que voy es, ha salido un informe en el cual dice que en el año 2022 estas compañías, las cinco principales compañías, las que has nombrado tú y otras más que tengo aquí, que no vamos a aburrir a la audiencia con esto, se gastaron, o sea, recaudaron o facturaron, vamos a hablar con propiedad, 224.000 millones de dólares en el año pasado. Y se calcula que en el 2030 eh, van a ser 447.000 millones de dólares los que van a facturar estas empresas. Lo cual pone los pelos de puta, porque vamos, yo creo que hay países juntos en toda África que no creo yo que tengan el presupuesto ese de un país. A mí Dos preguntas y con esto ya acabamos con este punto. Lo primero, eso no cambia la geopolítica a nivel mundial. Porque estas empresas tienen poder para influir a nivel político, no ya a nivel de armamento industrial, en el tema de la economía, sino a nivel político. Eso por un lado. Y lo segundo, cuando nos están diciendo tan abiertamente que en el año 2030 se va a incrementar en casi el doble este tema económico, ¿nos están lanzando algún mensaje, Jorge? Bueno, lo primero, ¿pueden influir en el poder político? Por supuesto. Al final tú le estás dando un poder a una serie de individuos con muy pocos valores, digamos. No es que yo crea en los políticos y en sus valores, pero estos tienen menos todavía. Entonces, al final lo estamos viendo en Wagner. Prigozhin, su dueño, se está revolviendo contra el gobierno ruso, contra el ministro de Defensa ruso. ¿Qué ocurre con estos tipos de empresas? Porque a poco se van sintiendo poderosos y al final muerden la mano que les da de comer. Eso va a ocurrir y con lo segundo, el nivel de ingresos, pues yo pondría un titular claro. Matar es un negocio rentable. Desgraciadamente.
Es así. Eso es lo que nos están anunciando. Es decir, es como si nos estuvieran diciendo, y cuidadito, que esto va a ir creciendo y cada vez la brutalidad va a ser mayor. No olvidemos que en la guerra de Ucrania estamos aceptando que se ataquen a objetivos civiles. O sea, no se está atacando a objetivos militares, se están atacando a edificios de apartamentos, a edificios en Kiev. La opinión pública internacional está asumiendo eso como normal. Pues si asumimos eso como normal, pues vendrá cada vez una situación peor, ¿no? O sea, no debería asumirse jamás que los ataques a la población civil se produjesen en una guerra. Esos son crímenes de guerra. Pero claro, también estamos en la situación de que en Naciones Unidas el, el Consejo de Seguridad, que es el que tiene el poder de veto, uno de los miembros que ahora preside el Consejo, es Rusia. Entonces, está actualmente presidiendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuya misión fundamental para la que se creó fue fomentar la paz, está dirigiéndolo Rusia, que ha invadido Ucrania. Pues no me digáis si esto no es perspectivo. Esperpéntico y preocupante. Vamos a cambiar de tema, Jorge. Vamos a ir ahora a otro asunto que está en boca de todo el mundo y es la soterrada guerra híbrida que existe entre China y Estados Unidos. Todo esto empieza, viene de atrás, pero todo empieza cuando el día de 17 de enero del 2017 Xi Jinping sube a un atril en la conferencia de Davos y que es el presidente del país más poblado del mundo, pero también es además el secretario general del Partido Comunista con mayor número de afiliados del mundo. Y sube allí y dice, dejando atónitos a todo el mundo, abiertamente que China va a encabezar la globalización en el futuro, que va a tener unas políticas económicas puramente neoliberales prácticamente. Me consta que en ese momento hay un vídeo en el que ves como hay una persona que está allí que como que De China. perdón, de China. No, en absoluto. Yo creo que esto también nos tenemos que retrotraer algunos años. Parte de culpa de esto la tiene Estados Unidos, en especial un presidente, Bill Clinton, que abogó por una política que nosotros hacemos con Marruecos también, que es la política de que si establecemos relaciones comerciales y económicas con nuestro adversario, con nuestro enemigo, tendremos menos conflictos. ¿Qué se comienza en aquella época? La deslocalización de la empresa americana, que nos arrastra al resto del mundo a el continente asiático. ¿Por qué? Juegan los chinos, ya desde Deng Xiaoping, juegan con que han visto claramente nuestro egoísmo. Entonces, todas las empresas vamos a China porque cobran unos sueldos míseros y todo nos va a salir mucho más barato. Al final, esto es el todo a 100 de las empresas. Pero pasado el tiempo, ocurre como con los contratistas privados. Ganan poder y se convierten en los manufactureros del mundo. Y tenemos un aviso de que no lo estamos gestionando bien ya duro en la pandemia. No somos capaces de fabricar mascarillas. Nos las tienen que enviar los rusos, los chinos, perdón. Entonces, esto es otro tema en el que no hemos estado atentos o no hemos querido verlo. O el egoísmo empresarial ha hecho que sigamos en ese camino equivocado, ¿no? Al final, China lo que ha hecho ha sido hacernos rehenes de todo aquello que fabrican para nosotros. Y para mí lo más curioso de todo este proceso entre China y Estados Unidos es que
ahora parece que se han invertido los órdenes. Parece que la capitalista es China y la comunista es Estados Unidos, porque Estados Unidos ha virado hacia una protección de Estados Unidos, el Producto Interno, volvemos a proteger nuestro mercado, y China a expandirse hacia el exterior, ¿no? Parece que se han cambiado las tornas. Por tanto, Xi Jinping no mentía y van a por ello, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay un problema serio, ¿no? Xi Jinping, y perdona que te interrumpa, ha dicho que en el 2049 van a ser líderes de todo, incluido el espacio. ¿Tú crees que lo van a conseguir? Hay quien dice que ya lo son, de facto. Otra cosa es que, bueno, pues todavía existe una serie de canalizaciones, sobre todo en materia industrial, que les queda un poquito, pero hay quien dice, vamos, yo he entrevistado al coronel Pedro Baños no hace mucho y él da por sentado que prácticamente me contestó la misma pregunta en donde ya no son los primeros, ¿no? ¿Tú crees de verdad que esa hegemonía de Estados Unidos con el tiempo la acabará perdiendo a favor de China? Yo creo que es complejo, es decir, yo creo que también estamos subestimando el potencial de Estados Unidos. Estados Unidos es un animal que reacciona lento, pero cuando reacciona, reacciona con todo el poder que tiene, y es mucho. Y es mucho. Entonces, eh, decimos, científicamente ya son la primera potencia del mundo. Vale, venga, vamos a asumir la premisa. Yo creo que no es cierta. Es decir, en la vacuna del COVID, ¿quién ha llegado primero con la vacuna? Los chinos no. ¿De quién es ChatGPT en inteligencia artificial? No hay esas innovaciones en China, no existen. Por tanto, yo creo que les falta, y sobre todo porque una potencia, para ser hegemónica, necesita, y antes he dicho de chat GPT porque es una revolución en la inteligencia artificial, ¿no? Para ser una potencia hegemónica, yo creo que necesitas al menos ser líder en 4 ámbitos, ¿no? En el científico y tecnológico, que están ahí luchando con Estados Unidos; en el económico, que a día de hoy sigue siendo la primera potencia de Estados Unidos; en el cultural, no nos olvidemos de esto; y en el militar. En el militar, en algunas cuestiones están a la par de Estados Unidos, pero la armada más poderosa del mundo es la americana. ¿Y por qué os hablo de la armada? No porque yo sea de la armada, no es una cuestión de preferencias. Os hablo de la armada porque cualquiera que sea que quiera ser una potencia tiene que establecer una proyección de su economía al mundo. Tienes que influir en África, en Europa, y eso va a generar, como los chinos están desarrollando esas famosas rutas de la seda, por tierra y mar, pero eso hay que protegerlo. Y para protegerlo tienes que tener una armada poderosa. Y para tener una armada poderosa, algo esencial es disponer de portaaviones. Ahora mismo estamos 11-3. Por eso China está construyendo portaaviones a prisa y de forma forzada, porque sabe que los necesita para proteger todo ese despliegue mundial. Pero lo que no cabe duda es que lo está haciendo y está trabajando en ello. Os doy un dato que es interesante. Creo que en el 2020, que China se sitúa como la segunda potencia mundial, en el 2018 la inversión de Estados Unidos en I+D era de 800.000 millones de dólares, creo. Y la de China era un tercio. En el 2020 la inversión americana iba a ser más o menos 800.000 y la china 600.000. O sea, el avance que tienen en todo este proyecto es muy, muy grande y muy rápido. Entonces, ¿a mí qué duda me queda? Y decía antes lo cultural porque quiero que entendáis la importancia de lo cultural. La cultura china, pues a nosotros tampoco es que levante muchas pasiones en el mundo occidental. Cuando es la más milenaria, de la que mucha gente no lo Claro, sabe. pero nosotros, cuando hablo de cultura, hablo de
Nosotros vestimos jeans, comemos hamburguesas, vemos cine americano. Eso es una parte de influir en el resto del mundo. Influyes a través del cine. Nos venden su modelo de vida y nosotros lo compramos. Entonces, la cultura es muy importante para dominar el mundo. Y lo militar, la única duda que me queda a mí es si Estados Unidos se viese en la situación de perder la hegemonía mundial, no digo de ser unilateralmente la única potencia como ha sido durante años. Bueno, que hubiera un empate y un reparto, pues sería asumible. Ahora, si lo que se produce es una caída de Estados Unidos, sí utilizaría la fuerza para mantener su posición. ¿Estás convencido de ello? Yo sí. Vamos a ir acabando, que se nos está haciendo ya un poquito por el tema de la hora. Algo he oído por ahí de que estás preparando un libro de inteligencia y también una novela, ¿es cierto? Sí, vale. Pues desearte lo mejor de los éxitos en esos dos proyectos que tienes. Jorge, ha sido un placer, de verdad, el haberte tenido aquí con nosotros. Hemos aprendido yo por lo menos muchísimo. Me ha sorprendido muchas cosas que has dicho. Me ha dejado muy inquieto, a mí me imagino que la gente que nos está viendo, el hecho de que tú des por sentado de que Ceuta y Melilla va a dejar de ser territorio español. No eres el primero que se lo escucho, lo cual preocupa más. Pero en tu caso, por la información que tienes y la capacidad de análisis de todo lo que tú sabes, preocupa. Pero bueno, así es la vida. Darte las gracias, decirte que ha sido un placer, que esta es tu casa. Y no solamente el canal de televisión, sino en la radio que tenemos también, que sepas que cuando necesites o quieras participar en alguna tertulia hablando de tanto que sabes, que estás invitado y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Jorge. Gracias a ti, ha sido un placer de verdad y cuando me necesitéis, pues sabéis que donde me llaméis iré. Pues muchísimas gracias. Deciros que dar las gracias también al público que está aquí con nosotros, dar las gracias a CEDEU y vamos a acabar las emisiones de entrevistas ahora en el mes de junio, pero como ha habido este volcán político, que todos de forma maravillosa vamos a estar trabajando en julio, pues entonces vamos a retrasar porque vamos a hacer una serie de entrevistas a políticos relevantes que van a participar en las próximas elecciones y por lo tanto nos veremos pronto. Darles las gracias a todos, al Muro de la Verdad también, que nos cuesta que cada día tenemos más seguidores. Suscríbanse a nuestro canal y esperamos y espero en este caso vernos pronto. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.